Yo, ¿qué pasó, Kiri? En este video te traigo los hechiceros prismáticos y trascendentes. Así que déjate un like, comparte los suscriptores, recuerda activar la campanita y pasarte todo de por el canal, que siempre tendrás un vídeo y una guía fresca. ¿Qué verías? Anteriormente te he subido los cazadores prismáticos y trascendentes. Pásate por ahí porque también ahí te explico todos los fragmentos que ya en este vídeo y en el Titanes pues no te voy a explicar porque ya te he explicado, así que si te necesitas saber pues son las mismas para todas las clases, pues te pasa por el anterior, o si no pues te lo pongo a lo mejor al final del vídeo y miras ahí los fragmentos, yo qué sé. Pero de primeras solo vas a ver cosas que Bungie me deja mostrar porque tengo más gameplay, más cosillas muy chulas, pero Bungie no me deja mostrarlo, así que bueno, solo vas a ver cosas que sí me dejan, básicamente por la zona donde está grabada. Vamos a ver los hechiceros que has visto ya ahí, como spameo habilidades. Así que, ¿qué tienen los hechiceros prismáticos? Bueno, tiene ira invernal, la super de estasis, obviamente. Luego tenemos trance tormentoso, que es la que han elegido para el arco. Luego tenemos la nueva super, que es la del medio, que es canción flamígera. Libera tu fuego interior, hace que las armas equipadas se vuelvan radiantes y mejora tus habilidades. Pulsa F para lanzar un ataque cuerpo a cuerpo sobrecargado que dispara proyectiles adicionales. Pulsa Q, es decir, la granada, para producir un pequeño fuego sintiente que persigue a los objetivos y provoca una explosión calcinadora antes de ir a por el siguiente objetivo. Mientras dura el efecto de canción flamígera, tus habilidades y las de los aliados cercanos se regenerarán antes, resistirán mejor el daño y vuestras armas solares y cinéticas calcinarán a los objetivos. O sea, esto tiene pues de todo, la verdad es que de todo. Eso sí, fíjate en el tiempo de recuperación base, 9 minutazos. O sea, es como un pozo resplandor a lo bestia, pero sin tener ese pozo resplandor ahí en el suelo, y un poquito diferente, pero bueno. En resumen, recargas las habilidades de tus compañeros más rápidamente y tus armas solares y cinéticas calcinan objetivos, y además también tus armas se convierten en radiante y mejora la regeneración de habilidades de locos. Y luego para la bomba nova lo que tenemos es básicamente bomba nova cataclismo, es la buena, y luego tormenta de agujas, ¿vale? Luego tenemos la trascendencia, hemos visto ya en los cazadores, que simplemente pues lograrás una armonía haciendo daño de luz y oscuridad, donde el daño cinético genera ambas energías, y cuando eres trascendente o te conviertes en trascendente, pues tu granada se convierte en una granada prismática especial para hechiceros, ahora la vamos a ver, y el daño cuerpo a cuerpo recarga la granada y el daño de granada recarga el cuerpo a cuerpo, y también las bajas prolongan el efecto de trascendencia. Ahora tenemos la granada para hechiceros, que es singularidad congelante, que es una granada que lanza una masa primero de energía de vacío y luego materia de estasis, que al impactar forma un agujero negro en miniatura rodeado por un campo de ralentización. Pasado unos segundos, el agujero negro implosiona y suprime e inflige mucho daño a los objetivos cercanos. De locardos, la verdad está muy chula. Luego tenemos los tres tipos de habilidades para hechiceros, habilidad de clase me refiero. Tenemos la grieta de curación, la de poder y la de salto de fénix. Planeo de ráfaga, planeo lateral, fugacidad y planeo equilibrado, donde ráfaga o fugacidad son los que más vas a usar siendo hechicero, ¿verdad? Luego tenemos cuerpo a cuerpo, explosión de penumbra. Luego tenemos la aguja arcana. Luego tenemos ahí singularidad de bolsillo. Luego tenemos el chasquido incinerador. Y por último tenemos el relámpago encadenado. Eso para cuerpo a cuerpo. En granadas tenemos granada vórtice, tenemos granada de curación, tenemos la granada tormenta, tenemos ahí la granada de ola de frío, y luego tenemos por último la granada de bestias de hebras. Fíjate muy bien que el único que tiene una granada de curación es el hechicero, en la prismática me refiero, ¿vale? Donde en la solar las tres clases lo tienen, pero solo en la prismática lo llevan los hechiceros. Interesante, ¿verdad? Luego tenemos Alimenta el vacío, que es, pues ya sabes, lo del vacío. Luego tenemos un nuevo aspecto, que es infernal, donde activa tu habilidad de clase para invocar un mortero solar y disparar proyectiles llameantes a los objetivos lejanos. El mortero calcina a los objetivos alcanzados. De locos. Tu habilidad de clase, donde el salto del fénix realmente sería la mejor opción por el hecho de que se recarga mucho más rápido, aunque depende pues la build que vayas a usar. Pero al recargarse mucho más rápido, pues vas a usar más ese morteraco. De locos, ¿o no? Ese morteraco dura 20 segundos y se puede refrescar cada vez que usas tu habilidad de clase. Tenemos Alimenta el vacío, lo hemos visto. Tenemos aquí oleada de relámpagos, que ya sabes que te deslizas, que es del arco. Luego tenemos las torretas,
de vigía sombrío, torretas ahí de estasis muy locas, y por último tenemos llamada de los tejedores, para crear ahí muchas bestias de hebras. Y los fragmentos, pues ya los has visto con los cazadores. ¿Cómo funciona esta super y esta trascendencia para hechiceros? Muy sencillo. Yo te voy a recomendar que primero uses tu habilidad de clase y te pongas ese aspecto para tener ese petardo solar ahí, ese mortero solar contigo, que te va a ayudar, obviamente, y usas tu habilidad de clase para cargarlo y luego ya usas tu super. Y fíjate, lanzamos ahí la granada, que tenemos un fénix que persigue a los objetivos, y no solo persigue a uno, sino que impacta y luego vuelve a buscar a otro objetivo. Y luego tenemos nuestro cuerpo a cuerpo, que tira muchas, pero que muchas llamaradas y llega un poquito más lejos. Pero en esta super, fíjate las habilidades como se van recargando mucho más rápido con lo que tienes ahí para spamear habilidades. Es una super muy, pero que muy buena para limpiar muchos enemigos en poco tiempo. Luego cuando trascendemos, recuérdalo, que lanza tu granada, lanza tu cuerpo a cuerpo. Tu granada va a recargar tu cuerpo a cuerpo y tu cuerpo a cuerpo va a recargar tu granada, simplemente haciendo daño. Y si derrotas enemigos, pues vas a extender la duración de trascendencia con los hechiceros. Ahí realmente vas spameando habilidades y revienta con esa granada que llevan. Por cierto, si activas trascendencia, eso no lo he comentado en el vídeo anterior de los cazadores, pero ya te lo digo aquí. Si activas trascendencia y después activas tu super, pierdes ahí tu granada de trascendencia, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso. Debes de tener cuidado porque te va a quitar la granada de trascendencia. Sin embargo, no te quita la trascendencia. Espérate de Kiri, que dice que no me entero de nada. Es simple, fíjate en este gameplay, donde activo la trascendencia y luego activo la super y me quita la granada de trascendencia. Sin embargo, fíjate la barra de trascendencia, como no desaparece por completo. Tengo otro clip que Bungie no me deja mostrar donde se ve más claramente esto. Así que, en resumen, si activas la trascendencia y luego activas la super, te va a quitar las habilidades de trascendencia. Sin embargo, la trascendencia no te la van a quitar. Si sigues derrotando enemigos, se va a estar todo el rato recargando la trascendencia. Lo único que no puedes usar esa granada de trascendencia. ¿Se entiende o no? Así que, truco o consejo, te recomendaría quizás trascender, lanzar esa granada y quizás cargarte otra granada con un cuerpo a cuerpo y tener dos granadas ahí, pues dando daño y fácilmente, y luego ¡pum!, lanzas tu super y empiezas ahí a spamear habilidades y ya tienes dos granadas ahí trascendentes que están haciendo daño, ralentizando, y luego están tu super dando guerra por todos lados y vamos, esto se convierte en que explota el juego, la verdad. Así que, en resumen, hechiceros muy divertidos por el hecho de que la trascendencia es muy, pero que muy loca. Por lo menos a mí me gusta mucho porque ese vórtice ahí de vacío y luego va dando vueltas ralentizando y luego explota y hace mucho daño. Y luego la super, vas spameando habilidades por un tubo y no solo tú, sino también tus compañeros. Pues es que está muy, pero que muy divertido, la verdad. Yo me divertí muchísimo usando la nueva super de hechicero. Igualmente, no me dio tiempo a grabar mucho con hechiceros, ni con titanes. Hay gameplay, obviamente, no el que me gustaría tener, pero algo tenemos para mostrarlo. Esta es una versión de prueba y no es la versión definitiva del juego. La versión definitiva saldrá el 4 de junio, por lo que puede sufrir cambios algunas cosillas, ¿vale? 100% no va a ser igual, pero sí un alto porcentaje, ponle pues 99%, 97% de lo que vas a ver tanto en mi canal como en los canales de mis compañeros es lo que vas a recibir el 4 de junio, pero puede haber algunos cambios. Ya veremos, ¿no? Algunos cambios de, pues, que yo qué sé, de nerfeos, de bufeos, algunas cosas y tal cual, y ya veremos. Pero aquí tienes estos hechiceros prismáticos que me han parecido muy divertidos. Y para que yo diga eso de un hechicero, es que realmente son muy divertidos, la verdad. Así que, dale un like, reviente ese botón de like. Cualquier duda, déjalo en los comentarios. Y si la puedo responder, lo haré. Si no puedo, porque Bungie pues no deja, pues obviamente no. Así que, lo dicho, también, lo vuelvo a repetir, tengo más de 9 horas de grabación. Y los vídeos que vais a ver es lo que Bungie me ha permitido subir. De 9 horas, pues vais a ver, pues obviamente las 9 horas no las vais a ver. Eso está más que claro. Así que lo dicho, revienta el botón de like, compártelo, suscríbete, recuerda activar la campanita y pásate todo de por canal, que se verás un vídeo de ingeniería fresca, Fresquibris. Luego te voy a subir el de titanes y mañana vamos con armas exóticas, nuevas armas, armas que vuelven también, la nueva actividad.